vamos a hablar de un regalo que Dios da a la iglesia, un don que por el Espíritu Santo es impartido a la iglesia para tu día a día, para nuestra vida cristiana. No es tan llamativo. Está encasillado dentro del fruto del Espíritu. Muchas veces se llaman los frutos. No son los frutos, es el fruto. Pero bueno, tampoco vamos a entrar ahí. Como un fruto del Espíritu. Algo que Dios obra en nuestras vidas. Ven conmigo, por favor, al libro de Colosenses. A la carta del apóstol Pablo en Colosenses. Y vamos a tomar este versículo como guía a lo que queremos meditar hoy, reflexionar, porque yo creo, y es lo que el Señor ponía a principio de semana en mi corazón, hacer énfasis un poquito en este don, en este fruto en la vida de todos nosotros. Colosenses 1, y vamos a leer el verso 11 y a pedir la ayuda y la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Y dice así la bendita palabra de Dios, Colosenses 1, verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, venimos delante de ti y nos rendimos, nos postramos, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo y sabiendo en lo más profundo de nuestro corazón que la obra la haces tú. Porque tú fuiste el que enviaste a tu Hijo, tú fuiste el que fuiste a una cruz a derramar tu sangre para rescatarnos. Y el poder es tuyo, el que levantó a Cristo de los muertos es tuyo. Pero tú también dices que lo has otorgado, lo has dado a tu iglesia. Por eso hoy a través de tu palabra, Señor, mueve nuestro corazón, mueve nuestros pensamientos. Y a través de lo que hoy vamos a hablar, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de tu iglesia. Gracias, Dios. Te necesitamos, Señor, ministranos por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La obra del Espíritu Santo es infinita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es infinito. Amén. Pero resumiendo un poquito más, concretando un poquito más, la obra en su iglesia, la obra en cada uno de nosotros, comienza por el Espíritu Santo, que es quien levanta a Cristo en nuestros corazones. Esto no es sobrehumana. Cuando estaban reunidos, allí lo hablan los evangelios, sus discípulos y Jesucristo, de alguna manera, a los suyos, los trata de confrontar para lo que él quería que ellos supieran. Le dice: ¿quién dicen la gente que soy yo? Empezaron a hablar, pues uno Juan el Bautista, otro un profeta, otro Jeremías, otro Elías que había venido, lo tenían por profeta. Y luego Jesús, dando un pasito más adelante, y vosotros, les dice a sus discípulos, a los que estaban cerca, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús? Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no te lo descubrió ningún conocimiento humano, ni intelectual, ni ninguno por el estilo. Esto fue mi Padre por medio de su Espíritu. Amén. Porque la obra es de Dios.
¿Cristo fue el que hizo la obra en la cruz? Sí. Pero ¿quién nos lleva a Cristo? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo primero que hace, ayer viniendo de la guardia lo hablábamos con los hermanos que venían conmigo. Lo primero que hace es convencerte de pecado. El problema, estábamos hablando de muchas personas y estaba hablando concretamente de una persona una hermana, Silvana, que venía con nosotros, le estaba testificando, decía, no, si yo creo que necesitamos de Dios, que somos muy limitados, pero la persona no venía a los pies de Cristo, no venía. ¿Por qué? Porque ella no tenía el convencimiento de que necesitaba un Salvador. Ese es el problema. Tú hablas con mucha gente y dices, no, pues tienes razón, lo que estás hablando tiene razón. Esos principios, es más, en el Nuevo Testamento dice que había muchos prosélitos de la puerta, o sea, aquellos que no eran judíos, pero que habían visto en la religión judía una coherencia que no lo veían en otras religiones. Y cuando tú te pones a hablar de los principios de la palabra de Dios, hay mucha gente que dice, no, yo estoy de acuerdo con eso. Pero luego hay un paso más allá. Y es la necesidad que tú y yo necesitamos de Jesucristo. Fíjate lo que le dice el ángel a María. Y le pondrás por nombre Jesús. O sea, Dios es mi Salvador. ¿Por qué? Porque el propósito es que salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, la obra, el propósito de Dios en Cristo es la salvación porque el hombre es pecador. Pero eso o se lo hace ver el Espíritu Santo porque se ha hablado y se ha hablado, porque nadie puede negar la impronta que en la cultura y en la historia de la humanidad ha tenido la figura de Jesucristo y sigue teniendo. Eso no lo puede negar nadie. Ahora, la obra en el corazón, eso va más allá. Eso es obra del Espíritu Santo. ¿Quién nos convence? ¿Quién nos hace ver nuestra realidad delante de un Dios que es santo? Y te hace ver que verdaderamente el problema de esta sociedad está en el corazón humano. Amén. Así que el Espíritu Santo es el que va haciendo todo esto en el creyente. Es el que nos lleva a Cristo de tal manera que lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, y es el que día a día va haciendo la obra en nosotros, la obra de santificación. Pablo escribía a su iglesia amada de Filipo, por lo cual estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Pero si vamos concretando un poquito más sobre la obra ya dentro de la iglesia, la labor del Espíritu Santo en la iglesia es la de equipar, es la de capacitar a los santos que somos tú y yo para el propósito que Dios tiene con su iglesia. Amén. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y dentro de lo que es esa capacitación, dentro de lo que es equipar por parte de Dios Espíritu Santo a la iglesia, podemos resumir que lo hace, o el Nuevo Testamento nos hace énfasis en ello y nos enseña en distintas cartas que lo hace de tres maneras. Entiéndeme, lo hace de infinitas maneras, pero te habla de tres formas, tres ministerios, en el sentido de que lo hace a través de ministerio, lo hace a través de los dones y lo hace a través del fruto del Espíritu. Amén. Y me voy a ir explicando con esto. Vemos que primeramente lo que el Espíritu Santo hace es levantar personas, los ministerios. ¿Qué son los ministerios? Bueno, son personas que son capacitadas, equipadas, llamadas para una labor específica dentro del cuerpo y en beneficio de la iglesia, según nos enseña la palabra. Si Jenny nos puede poner lo que dice la palabra en Efesios 4, los versos 11 y 12. Efesios 4, los versos 11 y 12. Y si alguien tiene ahí una Biblia, lo puede ir mirando. Efesios 4, los versos 11 y 12.
Y nos dice la bendita palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Para qué los constituye? De perfeccionar a los santos para la obra del servicio, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Vamos entendiendo? O sea que el Espíritu Santo va capacitando, va llamando, va constituyendo, va levantando a una serie de hombres y mujeres para la obra del ministerio, para el propósito de Dios con su iglesia, que uno de ellos es, como dice, la edificación del cuerpo, la edificación de cada uno de nosotros. O sea que todos los que estamos sirviendo de alguna manera, llámese en el pastorado, llámese como maestros, llámese como predicadores, llámese como alabanza, cualquier tipo de ministerio es para la edificación del cuerpo. Amén. Y a través para ir perfeccionando a cada uno de nosotros. Amén. No solamente están estos ministerios, si por ejemplo nos vamos a la primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, Pablo, el mismo que escribe Efesios, pues da, inspirado por el Espíritu Santo, primera de Corintios 12, 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, porque el pastor y el maestro van muy juntos, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, etcétera, etcétera. O sea, te está hablando de una serie de ministerios que son para la edificación. Ahí dentro de todo esto vemos un ministerio que no resalta tanto como el apóstol, como el profeta, porque en nuestro código personal, cuando dicen, él es apóstol, wow, profeta, wow. Sí, porque así somos. Sin embargo, mira lo que dice, los que ayudan, oye, qué cosa. A lo mejor no son tan significativos, a lo mejor se habla muy poco de ellos a nivel general, pero son tan fundamentales y tan importantes como los apóstoles o los profetas. Porque Dios mira de otra manera. Y te voy a decir ahora, y al final irás entendiendo el por qué te digo esto. Así que dentro de la obra del Espíritu Santo, estoy hablando de una manera muy general, a pinceladitas, están en levantar ministerios. No, yo es que tengo, no, espérate. Dios ha hablado a mi corazón y Dios está levantando en mí. La capacidad no es tuya, te capacita el Espíritu Santo. Pastor, creo que el Señor me está moviendo. Muy bien, venga, vamos a hablarlo, vamos a ver cómo, vamos a ayudar. Pero la obra es el Espíritu Santo, es el que te llama para ese ministerio específico. Ministerio significa servicio. Ministerio viene, la palabra ministeres, eran los esclavos, los siervos que atendían las mesas. De eso significa ministro. Ahora fíjate cómo hemos cambiado. El ministro es el number one y todo el mundo sirve al ministro. Qué cosa, ¿eh? Cuando el ministro era bíblicamente el que servía a los demás. Pero están llamados a hacer eso. Luego están los dones. Y ya estuvimos hablando la semana pasada algo de esto. Si nos vamos a la primera de Corintios, en el capítulo 12, vamos a leer a partir del verso 4. Vamos a recordar del 4 al 11. Vamos a ver lo que dice primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer del 4 hasta el 11. Ahora bien, decía Pablo, explicaba Pablo, ordenaba como apóstol. Pablo estaba ordenando la iglesia de Corintio, porque aquello cuando se reunían, perdóname la expresión, se había convertido en un pequeño desmadre en que todo el mundo hablaba unas lenguas y todo el mundo se quería más espiritual, y él está ordenando a la iglesia diciendo, espera, vamos a ver las cosas. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque es el que los da, ¿eh? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Y seguimos
Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, y vuelvo a repetir algo que vimos en el verso anterior. ¿Para qué? Para provecho. ¿De quién? No tuyo. No, yo es que tengo el don. No, espérate. Si tú tienes un regalo, que eso es lo que significa don, regalo no merecido, regalo, como la salvación, es para que tú la pongas al servicio de los demás. Porque como te guardes el don, se te pudre, como el maná. Se te pone rancio y no sirve para nada. El don se fortalece, el don se perfecciona, el don es una bendición cuando tú lo pones al servicio. ¿Sabes por qué? Porque el que lo da, te dice en su palabra que él vino a servir, no a ser servido. Y eso no podemos olvidarlo, porque lo seguimos a él. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro no la fe de todo creyente, sino una fe especial para cosas que Dios quiere hacer de manera puntual, el Espíritu Santo quiere hacer de manera puntual. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Vimos cómo el discernimiento de espíritu, muchas veces dentro de eso pues preferimos ese don de sanidad, donde viene una persona con cáncer, tú oras por él, sana del cáncer y dices tú, ¡wow! Todos nos gusta eso, ¿verdad? Y a lo mejor el don de discernimiento no gusta tanto. Es más anónimo. Y muchas veces, tener ese don te acarrea problemas, porque tú estás viendo lo que otros no están viendo. Y los lobos se te meten en las congregaciones. Y espíritus que vienen a distorsionar, que vienen a traer contienda, que vienen de alguna manera a dañar. Pero Dios dentro del cuerpo, por el Espíritu Santo, da discernimiento. Y hay personas que dicen, ojo. Amén. Seguimos el 11 y ahí terminamos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y esos principios deben estar muy claros en la iglesia. Él es soberano, Él reparte, Él da. Tú ponlo a los servicios, al servicio de Él, al servicio de la iglesia, pero no te creas que eres más especial que otro. No. Es más, ponlo al servicio de otro. Porque si no, otro día te hablo de las parábolas de los talentos y lo que le ocurrió a aquel que enterró el talento. Amén. Los dones son regalos que Dios, por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, da a la iglesia, para bendecir a la iglesia. Y no solo a la iglesia, sino para bendecir a todo ser humano. Para evangelizar necesitamos los dones. Estuvimos hablando no hace mucho de ese famoso pasaje donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la samaritana en el pozo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y resulta que entran en una discusión teológica. ¿Y cuándo cambia la historia? Pues cuando los dones, en este caso un don, una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento por boca de Jesucristo, desarma a la samaritana. ¿Cuándo fue? Cuando después de una discusión entre judíos y samaritanos, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Qué le dijo ella? No tengo marido. ¿Qué le contesta Jesús? Bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora vive contigo no lo es. Ahí la desarmó. Esos dones los necesitamos nosotros. Para cuando tú estás hablando con alguien, Dios bendiga tu vida con un don y tú descubras el corazón de manera sobrenatural de la otra persona para que la otra persona entienda de que esto no es obra humana, que esto es obra divina, que Dios lo ama, que Dios la ama. Amén.
y lo necesitamos. Nadie convence a nadie, pero cuando el poder del Espíritu Santo usa tu vida, no eres tú, pero esa persona es bendecida. Porque no hay poder que se le resista al poder de Dios. Amén. Así que vemos ya cómo el Espíritu Santo a través de ministerio, a través de dones. Y luego está el fruto. Podríamos decir, se podría hablar mucho sobre esto. Aunque muchas veces hablamos de los frutos, la palabra de Dios nos habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, por decirlo de alguna manera, la expresión, la consecuencia, ¿verdad? El fruto en nuestro carácter de esa obra que comienza Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo manifestamos? A través de nuestro carácter. Y ahí nos habla en Gálatas 5, 22, 23, nos habla unos versos muy conocidos que siempre se habla en los estudios cuando se habla del fruto del Espíritu Santo, se habla más el fruto del Espíritu, no te dice los 9, te dice que es uno, aunque sean 9 manifestaciones, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, es templanza, contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, el fruto del Espíritu se manifiesta de muchas maneras. Y una de ellas es la que hoy vamos a hablar. Y vamos a terminar esta reflexión con esto. Es la longanimidad. Volvemos a lo que hemos leído. Fortalecidos con todo poder, estaba escribiendo Pablo a la iglesia de Colosas. Era el deseo, era la oración. Era la intercesión que Pablo hacía por esa iglesia, para que los creyentes allí fuesen fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Y qué es la longanimidad? No es una longaniza, no. Longanimidad. Decir longaniza a esta hora como ya se pone un poquito delicado, ¿verdad? El significado bíblico de longanimidad simboliza aquella persona que es capaz de afrontar o levantarse ante las adversidades y además, en lugar de obrar de mala fe ante estas o aquellas adversidades, situaciones, circunstancias, obra de manera serena, inteligente y al mismo tiempo no cae en el error de culpar a algo o a alguien o a otros sobre esa situación. Vamos a seguir hablando un poquito más. Es, por otro lado, un fruto del Espíritu operando en la vida del creyente que le ayuda a mantenerse fiel al Señor a lo largo de la vida y especialmente en estos momentos de adversidad, de situaciones difíciles. La palabra longanimidad viene del griego, no te voy a decir las expresiones en griego porque te los digo y dentro de un momento te vas a olvidar de ellas, pero viene a significar largo temperamento. Y en latín tiene que ver como largura de ánimo. La longanimidad enlaza especialmente con la paciencia, con la fortaleza, con la perseverancia. Así que la longanimidad es el fruto por la cual el Señor fortalece tu ánimo en el tiempo. En el Antiguo Testamento Dios muestra en su carácter la longanimidad. Leímos yo no le había dicho a Minio que leyera ese salmo. Es más, le tocaba presidir a mi mujer, pero como está medio griposa, le he dicho, quédate mejor. Y llamó a Minio. Pero ¿qué dice en el 103 que él ha leído? Que el Señor es lento, dice, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, el Señor muestra longanimidad con cada uno de nosotros, que siendo con el ser humano, que siendo como somos, sigue siendo clemente, lento. Ojo, al final la ira de Dios cae. El juicio de Dios cae.
Lo que pasa es que Dios es lento. Es ese Padre bueno que dice, verá. No es así, no es así, no es así. Y va avisando, hasta que la maldad cae por su propio peso. La longanimidad es un fruto que necesita, y ahí le voy a pedir al grupo de alabanza que vaya acercándose, que necesitamos todos. Y yo hoy quiero hablarte, y es el énfasis que el Señor ponía en mi corazón, porque todos, o puntualmente en algún momento de nuestra vida, necesitamos la longanimidad, necesitamos esa fortaleza, necesitamos esa paciencia para que nuestro ánimo no decaiga en medio de tantas situaciones. Cuando yo veo la vida de hermanos que están aquí, cuando yo veo a Carmen que trae a Pepito todos los días para alabar al Señor, cuando yo veo a muchos que no voy a decir nombres, porque algunos sé las circunstancias, porque me las cuentan, me las dicen, otras no lo sé. Enfermedades, situaciones familiares, situaciones en el matrimonio, padres con hijos, hijos con padres, esposo con esposa, esposa con esposo. La economía. Aquellos que tienen que dejar su país y dejan un trozo del corazón allí, porque toda la vida nacieron allí, se desarrollaron allí, pero ahora por circunstancias que no se deben dar, de injusticia o de tantas cosas, tienen que comenzar de nuevo. Y cuando llegan a un país que no es el suyo, tienen que agachar la cabeza y sufrir humillaciones. Se necesita la longanimidad. Aquellos que llevan esperando que Dios obre en esa situación y parece que como que no, y parece como que no, y cuando parece que algo aparece resulta que no, que me voy más abajo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Y del fondo de tu interior hay un clamor que dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No puedo más. Pero el fruto del Espíritu también es longanimidad, es esa largura de ánimo, es esa fortaleza que Dios tiene para ti y para mí, para que en medio de esas situaciones tú puedas seguir confesando a Jesucristo y diciendo, Señor, ayúdame, y pudiendo seguir, caminar día a día sobre esas aguas turbias, violentas muchas veces. En esta bendita palabra Dios ha provisto todo para tu vida y para mi vida, pero hay que acercarnos a Él. Aquel que no es ajeno a tu situación, aquel que no es ajeno a tu circunstancia, aquel que aunque tú creas que Él no lo ve, dice que tiene tus lágrimas sobre su redoma. Aquel que no es ajeno a tu gemido, a tu grito de angustia. Y por el fruto del Espíritu te fortalece, te ayuda y te dice, yo estoy contigo. No temas, aunque no entiendas, no temas. Aunque no llegues a comprender, no temas. Sigue, aguanta, resiste y alaba en medio de cualquier situación. La longanimidad no es a lo mejor como esa persona que es muy amorosa o esa persona llena de paz que llama la atención. A lo mejor no es, porque es mucho más o menos vistoso. Ese fruto del carácter menos vistoso
Pero es tan necesario que en medio de enfermedades que se prolongan, en medio de una economía que no termina de salir a flote, en medio de relaciones familiares que no terminan de cambiar, que el Señor nos fortalezca con esa largura de ánimo, para que nuestro ánimo no caiga y no desfallezca. Y hoy Dios quiere ministrar por su Espíritu longanimidad. Hoy quiere ministrar por su Espíritu fortaleza. Y decirte: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Porque tú eres mi especial tesoro, iglesia. Porque no eres ajeno, ni ninguna situación te es ajena. Dios las conoce. Pero Dios sobre todo es clemente, es misericordioso. Y Él quiere mostrarte hoy de que está a tu lado, está a tu lado, está a tu lado. No es ajeno a lo que a ti te pasa. Más de una vez en mi vida he mirado al cielo y he dicho: ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta? Y yo quiero decirte de parte de Dios que Él se da cuenta. Él se da cuenta. Y Él llora contigo. Y Él está contigo. Él no te deja. Pero sobre todo Él tiene recursos, tiene capacidad, tiene poder para que en medio de esa situación tú seas renovado, seas renovada y puedas seguir mirando adelante con ánimo pronto. Porque el Espíritu Santo es perfecto, es Dios y sabe muy bien hacer su obra. Y tú y yo lo necesitamos. Por eso cantamos: ven, Santo Espíritu, ven, ven sobre mi vida, para llevar la vida que Dios quiere que lleves. Y es de victoria en medio de esa adversidad. Y de victoria no significa que en medio de la enfermedad, en medio de esa situación económica o en medio de tantas situaciones vaya jajajiji. No es jajajiji. Pero que tú tengas fortaleza para seguir adelante. Y decir: gracias, Señor, porque un día más vencí. Gracias, Señor, porque no vuelvo atrás, porque sigo adelante en tu nombre. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo puedo saber algo, muy poquito, de lo que tú puedes estar pasando. Yo me puedo imaginar. Pero quiero recordarte, iglesia, que Dios es real y Dios está presente cuando nadie está presente. Y Dios conoce el gemido de tu corazón cuando tú piensas que nadie te escucha y que nadie te entiende. Y que el Espíritu Santo, uno de los nombres que tienes, es el bendito y divino Consolador. Aquel que tiene poder para consolar, para fortalecer, para abrazarte y decir: estoy aquí a tu lado. Tu dolor no me es ajeno, tu situación no me es ajena, tus circunstancias no me son ajenas. La longanimidad, la largura de ánimo que todos necesitamos para llevar en el día a día una vida digna. Digna de los hijos de Dios. Y como decía la canción: y si las aguas no se abren, Dios dará a capacitar para que podamos andar sobre esas aguas. Dios te dará fortaleza, Dios te dará sabiduría, discernimiento para cómo seguir afrontando. Dios renovará las fuerzas, la visión para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, solo tú, Señor,
Solo tú conoces por dónde atraviesa tu pueblo, por dónde atraviesa cada uno de los que aquí estamos, Señor. Solo tú conoces el cansancio del corazón. Solo tú conoces, Señor, lo que sube a nuestras vidas, los pensamientos que muchas veces tumban. Solo tú lo conoces, Señor. Y hoy venimos delante de ti reconociendo nuestras limitaciones, queriendo, Señor, que nuestras cargas y nuestras situaciones ponerlas a tus pies. Y rogando, Señor, poder de lo alto, poder para renovar las fuerzas, poder para dar sabiduría y discernimiento para cómo afrontar, cómo hacer, por dónde caminar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y yo quiero hacer hoy 2 llamados. Y el primero quiero hacerlo por los enfermos. Quiero ungir con aceite a aquellos que la enfermedad de alguna manera los tenga sin fuerza. Y si tú quieres que oremos por ti, pasa aquí delante, vamos a orar por ti. Estoy hablando a aquellos que la enfermedad de alguna manera los tiene contra las cuerdas, que de alguna manera están haciendo mella en su vida. Aquellos que sientan que la enfermedad necesitan ser renovados, necesitan ser fortalecidos, necesitan ser sanados. Si tú te sientes así, ven, vamos a orar por ti. Vamos a pedir al Cristo de la gloria que mande su Espíritu Santo y el bendito Espíritu Santo sea hoy renovando. Y yo le voy a pedir a la iglesia que no esté de espectadora, por favor, ora conmigo, porque el poder que te ha dado es el poder que me ha dado, es el poder que nos ha dado. Ora por tus hermanos que están reconociendo